Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Quisiera compartir unos breves pensamientos eh, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21, lo cual constituye una oración intercesora que está haciendo el apóstol por estos creyentes de la comunidad de Éfeso. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea el poder que actúe en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Le rogamos que ella pueda hablar directamente a nuestros corazones y seamos edificados a través de ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero solamente comentar algunas cosas interesantes de este pasaje, donde encontramos, como ya dije, una oración intercesora que hace el apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso. Definitivamente, pues cuando nosotros oramos en favor de alguien, intercediendo por ellos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos haciendo con una buena intención, con un buen deseo de que la bendición de Dios, la ayuda de Dios, llegue a esas personas en su necesidad. Por lo que cuando hacemos una oración intercesora, debemos tener conocimiento de causa. Tenemos que tener una intención, una visión y un propósito bien definido por quienes intercedemos. No vamos a orar lanzando palabras al aire, las primeras que se nos ocurra, ¿no? Debemos pensar bien lo que queremos pedir en favor de esas personas. Una oración con visión, con propósito, para que de veras estemos orando adecuadamente. Cuando el apóstol está orando aquí por los efesios, quienes eran creyentes de origen gentil y quienes habían estado en otro tiempo, como dice la misma escritura, en la misma carta, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Capítulo 2, versículo 11. Esa era la condición de estos creyentes antes de venir al conocimiento de Cristo, antes de alcanzar esa fe en el Señor Jesucristo mediante el arrepentimiento para con Dios. Están en un proceso, estos creyentes, de formación espiritual. Ellos vivían ajenos, separados, ignorantes del pacto de Dios con Israel. No conocían al Dios verdadero, vivían adorando ídolos y practicando pues esa vida de pecado que desagradaba a Dios. Pero ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, estos creyentes de origen gentil han sido alcanzados por la gracia de Dios y ahora vienen al conocimiento de Jesucristo y de su evangelio. Pero necesitan ser formados,
necesitan ser educados en la fe. Y hay algunas cosas de primera importancia que el apóstol pide en favor de ellos. Pero antes de entrar a analizar básicamente estos versículos, quiero decir algo que es como una aclaración o una explicación pertinente. Porque lamentablemente, pues muchos interpretan la Escritura sin tener en cuenta el contexto en el cual se encuentra el texto. Bueno, hay muchos tipos de contextos, histórico, político, religioso, pero básicamente ignoran más que todo el contexto literario en el cual se encuentra el texto, es decir, todo el pasaje que encierra una perícopa o una unidad de pensamiento. Y normalmente, pues, esa unidad de pensamiento pues, desarrolla cierto tema, tiene un inicio y tiene un final. Entonces, el texto en cuestión que se está tratando de interpretar tiene que interpretarse de acuerdo a esa porción íntegra de la palabra donde se encuentra. Que en este caso pudiera ser los versículos de 14 al 21 del capítulo 13 de Efesios. Digo esto porque casualmente en este pasaje hay un versículo o un par de ellos, sobre todo uno, que son muy mal interpretados cuando se desentiende el que interpreta del contexto literario del pasaje. Y me refiero a los versículos 20 y 21, donde dice, y a aquel, es decir, el Dios Todopoderoso, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una mala interpretación que se ha hecho de estos versículos, haciendo alusión a que cuando el apóstol habla del poder que actúa en nosotros, se refiere al poder de la fe del creyente. Pero eso es ajeno a lo que se está diciendo aquí, en este pasaje. Cuando habla el apóstol, según el poder que actúa en nosotros, es el mismo poder de Dios. El poder que en versículos anteriores se había mencionado, específicamente en el versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Se usa la misma palabra. Entonces, no está haciendo para nada alusión al poder de la fe. Porque hay mucha gente hoy hablando de que hay poder en la fe y que a través de la fe podemos alcanzar todas las cosas y podemos hacer declaraciones y podemos hacer confesiones y obtener todo lo que querramos, tan solo con decir las cosas y hacer una declaración de fe. Pero eso no es lo que enseña el texto, definitivamente. Es más, no podrá encontrar esa enseñanza en ningún lugar de la Biblia. Aquí se habla del poder de Dios que actúa en nosotros. Y Dios, a través de su poder que actúa en nosotros, es poderoso para hacer cualquier cosa. Esa es la enseñanza aquí. Bueno, dicho esto, nos detendremos un momento para ver qué es lo que pide Pablo en favor de los creyentes en Éfeso. Porque esto es interesante. Cuando Pablo apunta aquí a estas peticiones, está considerando lo más importante. Vamos a decir, aquellas cosas que realmente necesitamos, que son prioritarias en nuestra vida de fe. Pablo no está pidiendo ninguna cosa que sea ajena a la voluntad de Dios. Dice la Escritura aquí que Él pide por estos creyentes para que sean llenos de esas bendiciones espirituales que Dios tiene para ellos. O sea, que fueran fortalecidos con el poder interior por el Espíritu de Dios.
para que puedan ellos cumplir ¿con qué? Con la obra del ministerio para la que habían sido llamados. Desde el capítulo 2 y versículo 10 encontramos este pensamiento, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que hay una voluntad de Dios que se manifiesta en bendecir a sus hijos con esas bendiciones espirituales para que cumplan con la obra del ministerio. Los versículos 11 y 12 del capítulo 4 nos dicen la misma cosa. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo está pidiendo lo que es esencial para estos creyentes que están comenzando a ser formados en la fe cristiana. Ellos necesitan recibir esas bendiciones espirituales que consiste en la fortaleza interior por medio del Espíritu de Dios, que consiste en descubrir los dones, las habilidades que Dios nos ha dado para que de esa manera le sirvamos en su obra. Este versículo en la versión popular resulta bien interesante. Dice así: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. O sea, que no hay otra manera de poder... Disculpen, es el aparato este del azúcar. No hay manera de poder llevar adelante la obra de Dios si nosotros no estamos llenos de ese poder espiritual, de ese poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Porque este asunto no es humano. No podremos realizar un trabajo espiritual que pueda ser agradable a Dios si no es con la dotación divina de su Espíritu y de su poder. Pero esto no ocurre por ventura. Si Pablo está pidiendo esto, pero él también puntualiza en el versículo 17 el propósito para el cual estos creyentes deberían tener ese poder espiritual en sus corazones. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, amados hermanos, para lograr este crecimiento y estos frutos en la vida personal nuestra como cristianos y como partes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ese huésped divino que habita por la fe en nuestros corazones debe ser atendido. No sé si usted ha recreado la imagen, pero la imagen es cuando se recibe un huésped en una casa, ¿verdad? O en un hotel, donde sea. Pues lo que mayormente persiguen las personas dueñas del hotel o de la casa es hacer sentir bien al huésped, darle todas sus atenciones para que quede contento y regrese a ese hotel o a esa casa. Pero si el huésped es ignorado, es desatendido, no recibe los servicios adecuadamente, pues no volverá. Bueno, en este caso, el huésped del cual está hablando el apóstol Pablo aquí es el mismo Cristo. El mismo Cristo que habita por la fe en los corazones de los creyentes. Pero
De la misma manera, ese huésped, que es nuestro Señor, espera ser atendido de una manera eficaz, de una manera completa, satisfactoria. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, si nosotros descuidamos la práctica de la oración, de la alabanza, todas esas cosas que están relacionadas con la fe, con los medios de fe, para crecer espiritualmente y de esa manera permitir que el conocimiento de Cristo pueda aumentar cada vez más en nuestras vidas. O Efesios 4:13 nos lo dice claramente. El propósito de estos ministerios y todo esto es que podamos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que el Nuevo Testamento en todas sus partes nos dice es que debemos ser formados a la imagen de Cristo. Él debe ser formado en nosotros y nosotros ser formados en Él. Debemos abundar en estas bendiciones espirituales para que de esa manera el huésped se sienta contento. Mire, es interesante aquí dos palabras que en el griego se parecen pero que no son lo mismo. Cuando hablamos del verbo, no sé cómo se pronuncia, así que voy a decir lo que pueda yo entender aquí. Es katoikeo. Este verbo indica residencia fija, permanente. Es lo contrario de paroikeo, que significa residir de paso. La enseñanza del apóstol aquí es que Cristo no está de paso en nuestras vidas, sino que Él quiere habitar por la fe en nuestros corazones, es decir, hacer una residencia fija en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa realmente cuando una persona es verdaderamente salva. Viene Cristo a habitar permanentemente en sus corazones. Y eso es lo que ocurre en la verdadera conversión. Pero por la fe, ¿qué significa? La fe es la que abre a Jesús la puerta de nuestro aposento interior. Si no tenemos la fe salvadora, la fe que nos ha llevado al arrepentimiento para con Dios, a humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, a confesar nuestros pecados y reconocer nuestra necesidad de Dios, entonces, pues, Cristo no puede entrar, porque simplemente no encuentra, no halla en nosotros la verdadera fe. Por eso es que de alguna manera Él crea las condiciones y Él nos da la fe que salva. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo que es don de Dios para mí son las dos cosas, la salvación y la fe también. Esa fe salvadora Dios nos las da para que podamos creer, para que podamos acercarnos a Él en arrepentimiento. Entonces, lo que Pablo está deseando para los efesios aquí es que ellos lleguen a darse cuenta de la presencia de Cristo en sus corazones, de que tiene la intención de hacerse fija, que quiere crecer en ellos, que quiere llevarles y conducirlos por el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Porque el propósito
nuevamente afirma el apóstol, es para que permanezcan arraigados y cimentados en amor. Diría alguien, muchos tienen algún amor a Dios y a sus siervos, pero es como una ráfaga, como el crepitar de los espinos bajo la olla. Dice que hace mucho ruido, pero pronto desaparece. Habríamos de desear con vehemencia que los buenos afectos se quedasen firmemente fijos en nosotros. Esto es sencillo. Personas que viven de las emociones, de esos arrebatos religiosos del momento, de la euforia del momento, pero pronto, como la nata de la leche, baja en cuanto al fuego mengua. No hay consistencia, no hay profundidad, es simplemente emociones del momento, y corren detrás de estas supuestas campañas de milagros donde está pasando, según ellos, falsos maestros estos que están diciendo que está cayendo oro acá, que está pasando esto acá, y la gente va corriendo de un lado a otro, conducidos por las emociones, sin tener una fe que realmente les lleve a la madurez espiritual, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su palabra. Y lo que anhela el apóstol es que estas cosas, estos valores espirituales, permanezcan en la vida de los creyentes, que sean arraigados en ellos y que no haya manera de que alguien los pueda separar de ese amor, de esa relación. Porque el mismo apóstol lo dijo en un momento cuando él dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. O sea, él dijo, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nadie puede separar a un creyente que está realmente caminando con Dios, madurando en su fe, del amor de Cristo. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para ellos. Se refiere específicamente aquí al amor redentor de Cristo, es decir, ese amor que hizo posible la redención de todos aquellos que a él se acerquen. Un amor que expresa aquí el apóstol en 4 dimensiones. Habla, y les voy a leer en las palabras de un exégeta, cuando menciona hace referencia a este amor. Dice: la largura se extiende desde todas las épocas, desde la eternidad y por toda la eternidad. O sea, así de largo, de extenso es el amor de Dios. La anchura se extiende hasta las gentes procedentes de todas las naciones. La altura a la que nadie puede alcanzar llegar y de que ninguna criatura nos puede arrancar. Su profundidad, ese amor, es tan honda que no se puede sondear ni agotar. Entonces, estamos llamados, hermanos, a ser cimentados en ese amor redentor de Cristo, donde no vamos a tener absolutamente ninguna pérdida. Todo va a ser conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué dice aquí que debe ocurrir esto? Dice el apóstol Pablo: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El verbo aquí está en una manera que nos indica de que ya ha ocurrido una entrada en la vida de estos creyentes
ha habido una llenura inicial y efectiva cuando ellos fueron salvos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos bautizados en un cuerpo por su Espíritu. Hay una llenura inicial efectiva en la vida del creyente. Y esto es semejante a la forma en que la plenitud de la deidad habita en Cristo, dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, que Él ha venido en efecto a la vida de los efesios el día que ellos creyeron. Hubo una llenura inicial y efectiva, hubo una obra poderosa de Dios en la salvación de estas personas, como ocurre en la vida de todos los que se acercan de esta manera al Señor, de los que son llamados para vivir la vida que a Dios le agrada. Los que hablan de que esto no es posible, de que realmente estamos pensando demasiado alto, de que finalmente eso no es posible, pues no están entendiendo verdaderamente el texto, la palabra de Dios con todo su conjunto, en todas sus partes. Porque si hacemos eso nos daremos cuenta de que Dios precisamente pretende eso para sus hijos, que sus hijos puedan conocerle, que sus hijos puedan ser llenos de su espíritu, puedan ser sellados, puedan crecer en el conocimiento de Él y de su palabra. Aquí hay unas palabras de otra mujer que fue una excelente exégeta. Ella nos dice aquí, los que hablan de la imposibilidad de esta verdad están en peligro de no entender el punto de qué se trata. Dice ella, por supuesto que el Dios eterno nunca puede ser limitado a la capacidad de ninguna de sus criaturas, ni de todas ellas juntas. Pero el apóstol no quiere orar por nada menos que por ver al pueblo de Dios lleno hasta la verdadera llenura de Él mismo, del mismo Dios. Y Él quiere introducirlos a ellos en esa vida, en esa plenitud. Dijo Irene de Foulques. Ahora, la llenura de la que habla Pablo aquí se debe entender muy sencillamente, hermanos, como un continuo aumento. O sea, hay personas que son amigos de poner la vida cristiana y enmarcarlas en experiencias puntuales, ¿verdad? Como el día que somos salvos, el día que somos llenos del Espíritu, el día... Bueno, no, para nada, no hay nada equivocado en eso. Al menos que se crea que en esas experiencias se acabó todo lo que podemos recibir de Dios. Ya no podemos ser más llenos. Entonces ahí estamos en un problema. Porque aquí la idea que da el apóstol Pablo es que hay un continuo crecimiento en la vida del creyente que camina con Cristo. Hay un ensanchamiento que hace posible que él pueda seguir siendo lleno a pesar de estar lleno. Porque es como un vaso elástico que puede estar lleno, pero que sin embargo sigue llenándose más y más cuando se le sigue echando. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ensancharse y contener más de lo que ya tenía. Bueno, usando esa figura es algo parecido a lo que ocurre en el creyente que tiene sed de Dios. No puede decir que ya ha recibido todo lo que podía recibir de Dios y ya no puede más. No, todo lo contrario. El creyente que camina con el Señor de esta manera va a experimentar que la vida de Él es una vida que se ensancha
que se hace crecer con lo que Dios le sigue dando. Es como dice el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? O sea, si nuestra alma tiene sed del Dios vivo, nunca será saciada. En el sentido de que va a tener siempre un lugar más para lo que Dios le quiera dar. No es que va a estar insatisfecha, para nada. Porque encontramos satisfacción en Cristo. Y Él mismo lo dijo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré agua viva, la cual calmará su sed. Y va a haber en su interior ríos de agua viva que broten. O sea, sí hay satisfacción, sí hay plenitud, pero no es una que tiene un límite y ya no podemos recibir más. No, siempre va a haber lugar para más en la vida del creyente que tiene sed, porque es la única manera de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es quien llena de sí mismo a la vida del creyente. Y Dios es inagotable. Él no tiene fin. Él puede darnos y darnos más allá de lo que pedimos y entendemos, según dice el versículo 20, según el poder de Él que actúa en nosotros. Entonces la pregunta que debiéramos hacer en esta noche, amados hermanos, es ¿qué tan elásticos somos? ¿Qué tanto podemos ensancharnos para que Dios siga llenándonos? ¿O es que ya hemos llegado al límite donde ya no deseamos más? ¿O sentimos que es suficiente con lo que hemos recibido? Deberíamos orar y pedir a Dios que nos dé elasticidad, que nos dé hambre y sed de justicia, que nos dé hambre y sed de Él, de su palabra, para que siempre estemos dispuestos a recibir más y a dar más, porque dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Vamos a orar. Les recuerdo, tenemos peticiones de oración los unos por los otros que la iglesia conoce, pero quiero puntualizar la oración en favor de nuestra hermana Vicky, la señora de nuestro hermano Antonio Ramón. Ella necesita de nuestras oraciones, amados hermanos, por cuestiones de salud delicadas. Y bueno, también nuestro hermano Antonio solicita la oración en favor de él, porque él tiene que cuidar de ella. Y también tiene problemas él en sus articulaciones, en sus huesos. No olvidemos orar por el hermano Antonio Ramón y su señora Vicky. Y bueno, estamos conscientes de todas las demás peticiones que tenemos a diario en favor de cada una de las familias de la iglesia, por el ministerio de la iglesia, todas estas actividades que se avecinan. Les invito a que oremos un momento. Padre, gracias porque tú eres fiel y verdadero y tú nos enseñas en esta noche, Señor, de que no hay manera en que podamos decir hasta aquí quiero recibir del Señor, ya no puedo recibir nada más. Queremos que nos des un ensanchamiento en nuestra vida, de manera, Señor, que siempre haya lugar para que tú nos des más y más de ti. Como dice el coro, yo quiero más y más de Cristo. Señor, sé propicio a nuestra necesidad espiritual en esta noche y ayúdanos a desearte como el siervo desea las corrientes de las aguas. En esta hora intercedemos por nuestro hermano Antonio Ramón, muy especialmente por su señora, la hermana Vicky. Señor, tú conoces lo delicada de salud que ella se encuentra
Y también sabes, Padre Santo, que no hay nada imposible para ti. Nosotros necesitamos también creer eso con todo nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que te glorifiques en la vida de Vicky y que podamos ver tu mano, Señor, sanándola de todo mal. Fortalece a nuestro hermano Antonio, que sin dudas también está enfermo y necesita, Señor, de tu gracia para cuidar apropiadamente a Vicky. Así, oh Señor, intercedemos por los demás enfermos de la iglesia y por cada familia, Señor, que representa nuestra querida iglesia de Jesús Flores. Pedimos que la gracia tuya, Señor, abunda en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendigas así, Señor, la obra del ministerio en este lugar. Mira las actividades que vienen, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro y seamos edificados, Señor, en la santísima fe que tú nos has dado. Rogamos, Padre, que en esta noche tú puedas continuar con nosotros y nos des el descanso que todos necesitamos. Te lo ruego humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Un saludo y bueno, pues que Dios les bendiga.